Ricardo Maldonado Aliaga, con 20 años de experiencia en el Foro Paceño. He sido funcionario judicial por bastante tiempo, hasta llegar al cargo de juez, quinto de instrucción penal cautelar en la ciudad de La Paz, hasta el año 2013. A partir del año 2013 estamos en la profesión libre con casos de connotación social, siempre en materia penal, en defensa de las víctimas, y si se tratan de acusados, imputados, defendemos a inocentes. Muy bien, doctor, buenas tardes. El tema de hoy es el feminicidio. Como tal, vamos a empezar la primera pregunta. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Bien, el homicidio es matar a una persona, se denomina también homicidio simple, y la pena se atribuye de 10 a 20 años. Esto ha sido modificado por la ley 1173, incrementando la pena. La diferencia con el feminicidio, se debe cumplir algunas condiciones, como ser el cónyuge o conviviente o alguna relación sentimental análoga, o haber realizado para el feminicidio con ensañamiento en virtud a su condición de mujer de la víctima. En ese caso se trataría de un feminicidio. La víctima en un feminicidio debe ser del sexo femenino, por eso se denomina feminicidio. Si una cónyuge matara a su conviviente o a su esposo de sexo masculino, pues estamos catalogando como el asesinato, que ya reviste otro tipo de características para denominar en la muerte y la sanción, que se diferencia con 30 años sin derecho a indulto. Bien, doctor, ¿cuál cree usted que es la causa principal del feminicidio? Actualmente las estadísticas están demostrando que para configurar un delito de feminicidio los móviles son pasionales, los celos, los problemas sentimentales, la personalidad violenta del feminicida, acompañada de una no aceptación por parte de la víctima que determina la configuración de este delito. En su gran mayoría tenemos una escalada en los feminicidios, precisamente porque por las redes sociales. Yo soy docente universitario y comentábamos en algunos eventos académicos que las redes sociales ahora pueden acercar a las personas, comunicativamente hablando, pero también alejarlas, debido a que con el uso de la tecnología uno puede inmediatamente conocer la reacción que tenga a ciertas publicaciones, las amistades, preferencias o algunos sentimientos que la pareja tiene con otra persona y que pueda significar motivo de celos, motivo de rencor, venganza, que son los sentimientos que llevan al feminicidio. Bien, doctor, ¿cuáles son las consecuencias del feminicidio en Bolivia? Bien, una consecuencia toda consecuencia de un delito como de esta naturaleza es la pena asignada como 30 años sin derecho a indulto. En materia penal, esa es la consecuencia del hecho descrito. Si matas a una mujer con quien hayas tenido una relación de afectividad o análoga, pues se configura como el delito de feminicidio. Entonces la consecuencia es la pena de 30 años sin derecho a indulto. Bien, doctor, ¿qué estudios se debe realizar para catalogar un delito de feminicidio? Bien, procesalmente hablando, cada tipo penal tiene elementos constitutivos, y esto se va a determinar en juicio. Es en juicio que el acusador, en este caso el Ministerio Público, o el abogado de la víctima, tendrá que demostrar elementos constitutivos como es la acción de matar a una persona, que esta acción revista de dolo, intención y conocimiento, voluntad en la comisión del hecho,
y que los móviles del hecho sean por algún efecto en contra del sexo opuesto, de la mujer. Por eso la víctima de feminicidio es mujer, entonces se configura este tipo penal con, con todos los elementos constitutivos que deben demostrarse con elementos de prueba. Si no existe prueba suficiente, pues el tribunal deberá absolver de pena y culpa en un proceso por feminicidio. De lo contrario, si tenemos prueba suficiente como es un certificado médico forense, la autopsia legal practicada en la víctima, el protocolo de autopsia, el certificado médico forense, prueba testifical, prueba documental en el flujo de llamadas con ubicación georreferencial, mensajes que habrían realizado entre la víctima y el posible feminicida. Entonces, todos estos elementos o la declaración de testigos, elementos que configuran suficientemente con elementos de prueba este delito. En ese caso, el tribunal deberá dictar una sentencia condenatoria porque existe prueba plena de la comisión de este delito. Bien, doctor. ¿Cuál es el código o ley que protege a la mujer? Tenemos la ley 348 que protege a niños, niñas, mujeres, adolescentes y personas de la tercera edad contra que se ha incorporado delitos como la violencia familiar o doméstica. Tenemos también el feminicidio en la ley 348, a partir de un caso ícono como es la muerte de Analí Guaycho. Por eso se genera esta ley y en protección de las mujeres, porque anteriormente no se consideraba delito la violencia familiar, era competente un juez de familia quien podía arrestar al denunciado, o podríamos decir al demandado por violencia, podría arrestarlo y además debería promover la conciliación entre partes y les decía, abuénense, tienen que abuenarse, no peleen y les vamos a dar una oportunidad y la próxima hasta lo puedo arrestar para que usted cumpla un arresto. Entonces esto generaba alguna revictimización por parte de la autoridad jurisdiccional al obligar a que lleguen a una conciliación. Al presente esto ha modificado por la ley 348 y solo se puede arribar a una conciliación a solicitud de la parte víctima. Bien, doctor. En caso de que exista un delito de feminicidio, los familiares de la víctima, ¿a qué instituciones deben acudir? Bien, el procedimiento penal establece si la víctima muere, el fin de la personalidad es la muerte, quienes las representan para un juicio como víctimas son los parientes hasta el segundo grado de afinidad y hasta el cuarto grado de consanguinidad. Estas personas no requieren poder ni ningún otro instrumento para representar a la víctima en juicio, para presentar la querella y presentar la acusación particular. Recordemos que el proceso penal sanciona el delito. Es cuando se obtiene una sentencia condenatoria ejecutoriada que se abre la posibilidad para la reparación del daño. ¿Cómo se podrá reparar la pérdida de una vida? Tenía a su cargo menores, era padre de familia, madre de familia, todo ello se podrá solicitar a través de una reparación del daño, que significa otro proceso ante juez de sentencia, tal como establece el Código de Procedimiento Penal. Bien, doctor, y para finalizar, ¿qué tan grave cree usted que es este problema en el país? La justicia penal se encuentra en crisis. Recientemente salimos de un hecho que ha conmocionado a la sociedad al haber sido encontrado un cuerpo sin vida en el camino a Coroico, carretera antigua, después trasladado, identificado. En ese caso se habrían dispuesto la detención de los exparejas de la víctima, que eran inocentes. Entonces, ante esta crisis no se está aplicando los principios del derecho penal como es la legalidad,
no habrá delito, no habrá pena sin ley previa, nullum crimen sin ley previa, no se está aplicando, puesto que se actúa de manera sin garantías a favor de los procesados. Debemos aún respetar, porque existe igualdad jurídica ante la ley, tanto víctimas como procesados deben respetarse sus derechos. Esto no significa que estamos defendiendo a feminicidas ni a hombres violentos, sino que tienen derecho a la defensa. Cualquier persona tiene derecho a la defensa. Hemos escuchado por redes señalando que cómo van a defender a feminicidas, violadores, al abogado más hay que meterlo a la cárcel, decían. No, esa persona tiene derecho a la defensa. Y debemos presumir la inocencia del encausado. Constitucionalmente ordena la Carta Magna que se debe presumir la inocencia. Estamos faltando a ese principio cuando presentamos como feminicidas, violadores, como un acto, como si hubiesen sido vencidos en juicio oral público continuo y contradictorio, y esa sentencia se encuentre ejecutoriada. Esto está vulnerando derechos y garantías, pero ante la sociedad, en este momento de crisis, en este momento en que se levantan los estandartes de justicia, se están vulnerando derechos y garantías. No significa que se debe obrar conforme a las leyes, es cierto, dar celeridad a las investigaciones, ejecutar mandamientos de aprehensión cuando el Ministerio Público puede hacerlo, tiene esas facultades y no lo hace, pues está incumpliendo también el procedimiento. El artículo 11 del Código de Procedimiento Penal establece las garantías para la víctima. Nos habíamos olvidado, nuestro sistema es garantista exclusivamente para los procesados, imputados, sindicados de un hecho de preservar sus derechos, pero también la víctima tiene derechos, la víctima que exige justicia, la víctima que no puede retardar más la ansia de justicia. La justicia que tarda no es justicia. Las condiciones para que se produzca un feminicidio y este hecho sea adecuada esta conducta al tipo penal previsto por el Código Penal, artículo 252 bis, son ocho condiciones. Y estas 8 condiciones es cuando el autor haya sido cónyuge conviviente de la víctima o haya tenido una relación de afectividad, porque la víctima se haya negado a mantener una relación con el autor, del mismo modo configura feminicidio. Por estar la víctima en situación de embarazo, por estar la víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o dependencia respecto del autor, o tenga una relación de amistad laboral o compañerismo, también configura feminicidio. Cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad, cuando con anterioridad al hecho de la muerte la mujer haya sido víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica, cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o libertad sexual, cuando la muerte sea conexa al delito de trata y tráfico de personas, y finalmente cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales. En estos 9 casos se configura el delito de feminicidio.